Creo firmemente que debemos tener mucho cuidado con lo que pedimos cuando tocamos fondo. Existe una diferencia abismal entre tener fe verdadera y cerrar un trato en la oscuridad. Hoy comprendo que a veces hay algo del otro lado que nos escucha, y no le importan demasiado los detalles de la súplica, solamente la intensidad con que la pronuncias. Buenas noches, Derek. Soy Rodrigo. Lo que voy a relatar ocurrió en 2014, en uno de esos pueblitos del interior de Oaxaca que parecen detenidos en otra época, con callejones empedrados y un silencio tan denso que podías casi tocarlo al caer la tarde. Mi padre me llevó allá de emergencia. La hermana de mi abuelo, mi tía abuela Dolores, estaba despidiéndose de este mundo. La casona, antes un refugio de vacaciones y risas infantiles, ahora respiraba una quietud extraña, un respeto denso flotando en cada habitación. Mis tías y primas mayores se turnaban en los cuidados, murmurando apenas y caminando como si el piso fuera de cristal. Mi prima Alejandra, de mi misma edad, también estaba ahí, pero para mí ese viaje no era únicamente sobre brindar apoyo familiar, llevaba un peso adicional aplastante. Un mes atrás, durante la última reunión familiar, yo había sido un completo imbécil con la tía Dolores. Le había contestado de mala manera por alguna tontería insignificante, cosa de mocoso malcriado, y la imagen de su rostro, herido y decepcionado, me perseguía sin tregua. Sentí que aquella era mi última oportunidad de reparar las cosas, aunque fuera solamente en mi conciencia, necesitaba hacer algo. Fue una de mis tías, la más devota, quien comenzó con la idea. Al terminar la primera tarde, nos llamó aparte, a Alejandra y a mí. Vayan los dos a la parroquia a rezar por la tía Dolores. Su voz era suave pero firme. La oración de los niños es más pura, llega más directo. No era una sugerencia. Asentimos en silencio y fuimos. La parroquia del pueblo quedaba a media cuadra. Por fuera lucía majestuosa, por dentro parecía una gruta oscura y opresiva. No había electricidad, o al menos no estaba encendida. Todo el espacio se iluminaba con la luz temblorosa de las veladoras que los devotos dejaban frente a los altares. El aire era espeso, con ese olor característico a madera antigua, copal quemado y parafina derretida. La primera noche nos hincamos en una de las bancas del frente, y fue entonces cuando la vi. Cerca de la entrada, en un rincón más sombrío, había una monja arrodillada de espaldas a nosotros, una mancha oscura y compacta contra la penumbra. Me pareció normal, desde luego. ¿Qué más estaría haciendo una religiosa en una iglesia a esa hora? Pero había algo perturbador en ella. Estaba completamente inmóvil. No se movía ni un centímetro. No oscilaba con la respiración. No ajustaba su postura. Parecía una escultura de piedra. Alejandra estaba tan sumida en su propia tristeza que ni siquiera notó su presencia. Rezamos durante unos 20 minutos y nos fuimos. La monja permaneció ahí, en la misma posición exacta. La segunda noche, la escena se repitió idéntica. La misma parroquia, la misma luz de veladoras y la misma figura inmóvil en el rincón. Se convirtió en parte del escenario, una pieza extraña y silenciosa de aquel ritual de despedida, una sombra que, por alguna razón, solo yo parecía percibir realmente. La tercera noche, el ambiente en la casa había cambiado. Nadie lo verbalizó, pero todos sabíamos que el tiempo de la tía Dolores se agotaba. El silencio ya no era de respeto, era de espera agónica. Cuando nuestra tía nos miró, indicando que era momento de ir a la parroquia, vi que Alejandra estaba al borde del colapso. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Caminamos sin pronunciar palabra. Dentro de la parroquia, la atmósfera habitual nos envolvió. Las veladoras, las sombras danzantes, los santos de madera tallada, y en su rincón, la monja, aquella misma figura en la misma pose, una constante fija en nuestra rutina de angustia. Nos arrodillamos y comencé a rezar el rosario en silencio, más por costumbre que por verdadera convicción. No pasaron ni 5 minutos. Escuché un sonido ahogado a mi lado, un sollozo contenido. Alejandra temblaba. «¿Qué pasa?», susurré. Sacudió la cabeza, el rostro oculto entre las manos. «No sirve de nada». Su voz salió quebrada, repleta de rabia y dolor. «No está sirviendo de nada». Antes de que pudiera responder, se levantó de golpe. El ruido de la banca de madera crujiendo
Pareció un estruendo en medio de todo ese silencio. Me quedé ahí de rodillas, viéndola prácticamente huir hacia la puerta y desaparecer en la oscuridad exterior. Y entonces quedé solo con ella. Sin la presencia de Alejandra, el espacio de la parroquia pareció multiplicarse, y el silencio que quedó era absoluto, aplastante. Un silencio que hacía que el chisporroteo de las veladoras sonara ensordecedor. Mi primer impulso fue correr tras Alejandra, pero el recuerdo de mi tía, mi error, aquella culpa corrosiva, todo eso me ancló ahí. Sentí, de manera irracional e infantil, que, si desistía en ese momento, todo habría sido inútil. Su salvación, o al menos mi redención, dependía de que terminara esa oración. Me quedé un largo tiempo paralizado. El eco de los pasos de Alejandra aún parecía flotar en el aire. Miré hacia la puerta, luego hacia el altar e inevitablemente hacia el rincón oscuro. La monja continuaba ahí, inmóvil, una roca de silencio en medio de mi confusión. Tenía que terminar. Intenté retomar el rosario, pero las palabras no llegaban. Mi mente estaba demasiado ruidosa. Entonces simplemente abandoné la oración memorizada y comencé a conversar ahí, en mi pensamiento, con lo que fuera que estuviera escuchando. No fue una plegaria hermosa. Fue una negociación, casi una confesión desordenada. Hablé sobre la discusión con la tía Dolores, sobre la expresión de su rostro. Dije que no era justo que se fuera sin que yo pudiera, de alguna forma, borrar aquello. Admití por primera vez que no tenía certeza de si todo esto funcionaba, si rezar, encender veladoras, tener fe, si alguna de estas cosas realmente alteraba el destino de alguien. Mi angustia fue creciendo y se transformó en una especie de desafío, una desesperación que me dio valor. Al final de mi conversación mental hice la petición, el pacto. Si hay alguien ahí de verdad, pensé con toda la fuerza que poseía, si toda esta fe no es solo un cuento que nos contamos para sentir menos miedo, muéstrate. Necesito una señal, lo que sea. Demuéstrame que me estás oyendo, que no estoy hablando con las paredes. Dame una prueba. Mientras suplicaba en silencio, mis ojos permanecían fijos en la dirección de la monja. Era como si ella fuera la antena de ese lugar, el punto que concentraba toda la energía sobrenatural. El aire se volvió más denso. La luz de las veladoras parecía estirarse y temblar con más violencia. No pedí el milagro de la curación para mi tía, porque en el fondo ya sabía que era demasiado tarde. Pedí por mí mismo. Pedí una señal que pudiera acallar mi duda torturadora. Y fue en ese preciso momento que el silencio de la parroquia se rompió. No vino del altar, ni del techo, vino del rincón. Fue un ruido apagado, un arrastre de tela pesada sobre el piso de madera añeja, seguido por un chasquido bajo, como un hueso acomodándose. Lentamente, como si lo hiciera con intención deliberada, el cuerpo de la monja comenzó a incorporarse. No se levantó como una persona apoyándose en las manos. Ascendió en un bloque único, rígido, como si fuera jalada hacia arriba por un alambre invisible, y entonces comenzó a girar en mi dirección. El movimiento era terroríficamente lento. Primero el hombro, después el torso y finalmente la cabeza cubierta por el velo negro. Con cada grado que rotaba, una parte de mí gritaba que corriera, pero estaba clavado al suelo, observando la escena como si fuera una pesadilla de la cual no podía despertar. Cuando su rostro finalmente se alineó con la luz débil de una veladora cercana, el aire de mis pulmones simplemente se evaporó. No había un rostro ahí. En lugar de piel, lo que había era una masa de cera, la misma cera amarillenta y escurrida de las veladoras que ardían por toda la parroquia. Los contornos de una nariz, de labios y de un mentón estaban presentes, pero deformados, derretidos, como si hubieran sido sellados por el calor intenso. En lugar de ojos, solamente 2 cavidades superficiales y lisas. La figura no tenía expresión alguna. Era una máscara espantosa de fe ciega. Un rostro hecho de la devoción derretida de cientos de desconocidos. Ni siquiera pensé, solo reaccioné. Me impulsé hacia atrás con las piernas, cayendo de la banca con un golpe sordo. El ruido pareció sacarme del trance. Me arrastré hacia atrás por puro instinto y me puse de pie para huir. Corrí como jamás había corrido en mi vida. Empujé la puerta maciza de la parroquia con el hombro y salí disparado hacia la noche fría, buscando desesperadamente el aire que me faltaba. En la esquina,
Vi a uno de mis tíos viniendo en mi dirección, el rostro pálido bajo la luz del farol. «Rodrigo», llamó con voz grave. «Avisaron que regreses. Dolores se nos fue. Acaba de pasar». Me reuní con mi familia en la casa, el corazón martillando en mi garganta, las palabras de mi tío resonando en mi cabeza. Nadie notó mi estado alterado. Todos estaban absorbidos por el dolor fresco, por el inicio del duelo. No conté lo que vi. ¿Cómo podría? ¿Que había visto una escultura de cera moverse? Dirían que fue el shock, el agotamiento, la imaginación de un niño asustado. Guardé el horror para mí mismo, un secreto febril quemándome por dentro. Al día siguiente, la misa de cuerpo presente fue en aquella misma parroquia. La luz del sol entraba por los ventanales altos, iluminando las partículas de polvo en el aire y despojando a las sombras de todo su poder. El lugar estaba repleto de gente, de murmullos y de olor a flores de cempasúchil. Miré hacia el rincón cerca de la entrada. Estaba vacío. Era simplemente un rincón con el piso de madera desgastado y nada más. Por un momento terrible, dudé de mí mismo. ¿Habría inventado todo aquello? Al final de la ceremonia, el sacerdote, un señor de cabellos blancos y rostro bondadoso, el padre Esteban, se acercó a Alejandra y a mí. «Los vi a ustedes dos viniendo a rezar todas las noches», dijo con una sonrisa triste. «Hicieron muy bien. Es en los momentos más difíciles cuando la fe se demuestra». Aquellas palabras me dieron una migaja de valentía. Era mi única oportunidad de saber. «Padre», comencé, la voz casi desapareciendo. Había una monja. Ella rezaba aquí también cada noche, ahí en el rincón. ¿Quién era? La sonrisa del padre Esteban vaciló ligeramente. Miró hacia el rincón que yo señalaba y luego de vuelta hacia mí, la expresión ahora seria. «¿Una monja, hijo mío?», respondió con calma. «No hay religiosas en esta parroquia desde hace más de 40 años. Desde que el antiguo convento cerró, sentí un nudo en el estómago. Entonces sí lo había imaginado todo». Pero el padre continuó, inclinándose un poco y bajando la voz como quien comparte un secreto. «Pero las historias antiguas de la gente de aquí, esas sí existen. Dicen que una de las últimas hermanas de la orden hizo un voto de silencio perpetuo, un voto tan severo que, según la leyenda, nunca más volvió a abrir la boca. Las almas devotas, o con grandes penitencias, a veces tardan en comprender que su tiempo aquí terminó. Tal vez lo que viste fue simplemente una oración muy larga llegando a su fin». Aquella explicación fue infinitamente más aterradora que una simple negación. Su respuesta volvió mi miedo aún más tangible. Ese día comprendí. Pedí una señal, exigí una prueba, y algo en ese lugar ancestral me escuchó. No recibí la paz o el consuelo que esperaba. Recibí exactamente lo que pedí, una señal innegable. Hoy creo, pero mi fe no tiene nada de serena. Es una fe que siempre observa los rincones oscuros, una fe que sabe que no toda plegaria es escuchada por ángeles. La mía fue escuchada por algo hecho de silencio, de promesas antiguas y de cera derretida. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Mónica. En 2022 conseguí lo que parecía ser el trabajo de ensueño para cualquier bióloga. Fui contratada para un proyecto de restauración en una isla de la costa de Veracruz que durante casi un siglo había funcionado como penal federal. La idea era transformar un lugar marcado por el sufrimiento en un santuario ecológico. En el papel era una iniciativa increíble. En la práctica, buena parte de nuestro trabajo era una batalla constante contra la burocracia. Tanto reporte, tanta hoja de cálculo, que a veces sentía que la naturaleza quedaba en segundo plano. Pero la isla era otra cosa. Tenía una belleza casi violenta. Playas que parecían vírgenes, una selva cerrada con un olor intenso a tierra húmeda y salitre, y un silencio profundo que quienes viven en la ciudad grande ni siquiera saben que existe. Solo que había algo más ahí. No llegaba a ser una sensación mala, pero era una especie de densidad en el ambiente, una quietud que no parecía venir de la paz, sino de un cansancio muy, muy antiguo. Ocurrió un martes, poco más de un mes después de mi llegada.
El trabajo en la isla incluía un recorrido nocturno de vigilancia por protocolo, para garantizar que ningún equipo costoso quedara desprotegido. Era una tarea simple hecha en tríos, y aquella noche el turno era mío, de Fernanda y de Cristina. Debíamos haber salido a las 10 de la noche, pero un informe urgente nos retrasó. Cuando finalmente dejamos el alojamiento, ya pasaba de la 1 de la madrugada. La isla, que ya era silenciosa, parecía un vacío absoluto. Otra noche mirando al monte, la voz de Fernanda cortó el silencio. Ella era así, directa, sin paciencia para lo que consideraba pérdida de tiempo. Podrían instalar unas cámaras y resolver esto de una vez. «Ay, ¿qué tiene, Fernanda? Al menos el cielo está bonito hoy», dije, más para romper el ambiente que por creer en aquello. Cristina, como siempre, no decía nada. Caminaba un poco detrás de nosotras, callada, observando la oscuridad que nuestras lámparas apenas cortaban. Estábamos en un caminito de terracería con la vegetación densa a ambos lados, a unos 500 metros de la base principal. Fue cuando lo escuchamos. No fue alto, vino de lejos, de dentro de la selva. Parecía un lamento, un hilo de voz de mujer delgado, pero que cargaba una angustia enorme para un sonido tan bajo. Me detuve en el mismo instante. Aquello no era sonido de animal, no era sonido de viento. ¿Qué fue eso? Mi voz salió casi en un susurro. «Debe ser algún tecolote raro», Fernanda respondió demasiado rápido, sin siquiera disminuir el paso. Ella tenía una explicación práctica para todo. Pero Cristina también se había detenido algunos pasos detrás de mí. Miraba fijamente hacia la oscuridad de donde había venido el sonido. La luz de mi lámpara captó su rostro por un segundo, y fue suficiente para ver que sus ojos estaban muy abiertos. Ella lo había oído, y sabía, igual que yo, que aquello no era un tecolote. «Ándenle, es solo un bicho». La voz de Fernanda sonó más irritada de lo que quizás quería demostrar. Ya estaba varios metros adelante de nosotras, la lámpara balanceándose con impaciencia. «¿Nos vamos a quedar aquí toda la noche?». Antes de que pudiera inventar una excusa para explicar por qué Cristina y yo nos habíamos detenido, el sonido vino de nuevo. Pero ya no era más un hilo de voz distante. Explotó desde dentro de la selva, tal vez a unos 20-30 metros de donde estábamos, y ya no había nada de contenido en él. Era un alarido de puro y ancestral dolor, un lamento tan profundo, tan cargado, que parecía tener peso físico. Vibró en el aire, en el suelo, y se instaló dentro de mi pecho. Y entonces la cosa más extraña sucedió. Yo no sentí miedo. Aquel sonido no me asustó, me partió a la mitad. Una tristeza que yo sabía que no era mía me golpeó con tanta fuerza que mis rodillas flaquearon. Me apoyé en el tronco de un árbol para no desplomarme ahí mismo y comencé a llorar. No era un llanto de pánico con sollozos, eran lágrimas silenciosas y pesadas que descendían por un cansancio que parecía tener 1000 años. Era como sentir el dolor de aquella voz en mi propia piel. Logré girar la cabeza en dirección a Fernanda. Su lámpara temblaba, creando rayas de luz en medio de la negrura. Su rostro, siempre tan seguro, estaba irreconocible, transformado por el pánico. La boca entreabierta, los ojos fijos en la selva. Por primera vez desde que la conocí, Fernanda estaba completamente perdida, sin ninguna explicación lógica de la cual aferrarse. Pero fue la visión de Cristina la que me dio la verdadera dimensión de aquello. Ella continuaba en el mismo lugar, parada como una estatua, solo que ya no miraba hacia la oscuridad general de la vegetación. Su rostro estaba volteado un poco hacia el lado, enfocado en un punto específico vacío en la orilla del camino. Sus ojos no estaban simplemente abiertos de susto, estaban siguiendo algo. Ella no estaba paralizada de miedo, estaba paralizada porque estaba viendo algo que ni Fernanda ni yo podíamos ver. El grito cesó tan repentinamente como comenzó, dejando un silencio que zumbaba más denso y opresivo que cualquier ruido. Nadie se movía. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada por el llanto y el sonido jadeante del pavor de Fernanda. Fue Fernanda quien se movió primero. Soltó un ruido bajo, un sonido de animal atrapado, y sin aviso giró de golpe y comenzó a correr de regreso a la base. Su carrera fue lo que me sacó de aquel estado. El instinto de supervivencia gritó más fuerte que la tristeza que me ahogaba. Agarré el brazo de Cristina, que continuaba inmóvil.
los ojos fijos en aquel punto vacío. Su brazo estaba frío, rígido. Cristina, vámonos. La jalé con fuerza, prácticamente arrastrándola conmigo en los primeros pasos. Corrimos de manera descontrolada, tropezando con raíces y piedras que no veíamos, con nuestras lámparas cortando la oscuridad hacia todos lados. Lo único que importaba era la luz amarilla de uno de los alojamientos a unos 200 metros de ahí. Era donde estaban Samuel y Patricia, otros 2 investigadores. Llegamos a la puerta de madera golpeándola con los puños cerrados, con una desesperación que no daba margen a la educación. Quien abrió fue Samuel con cara de sueño y confusión. ¿Qué pasó? Fernanda intentaba hablar, pero solo conseguía jalar aire, doblada con las manos en las rodillas. Respondí por ella, la voz trémula. El grito, ¿no lo oyeron allá en el camino? Él frunció el ceño, mirando hacia la oscuridad detrás de nosotras, como si buscara el origen del ruido. ¿Grito? No, Mónica. Estábamos aquí adentro escuchando música. ¿Están bien? Ustedes 3 están pálidas. Parecen que vieron. No completó la frase. Patricia apareció detrás de él, sosteniendo una taza que soltaba vapor ligero. Solo las oímos golpeando la puerta. ¿Qué pasó? Las 3 nos miramos. El alivio de haber llegado a salvo estaba siendo devorado por una extraña y súbita sensación de aislamiento. Ellos no lo habían oído. Nadie había oído aquel sonido que había desgarrado nuestro mundo en 2. Cristina se soltó suavemente de mi agarre y, sin mirar a nadie, fue a sentarse en un escalón en la esquina de la sala, abrazando sus propias rodillas. Fernanda, por otro lado, se enderezó. Parecía que intentaba a la fuerza volver a ser la persona práctica de siempre. Fue un sonido muy fuerte. Parecía una persona. Samuel, en su más pura buena voluntad, intentó tranquilizarnos. Mira, a veces el viento que viene del mar nos hace malas jugadas, hace unos ruidos que engañan. ¿Quieren un té? Viento. Él pensaba que había sido el viento. En aquel momento, mirando los rostros confundidos de ellos y la figura encogida de Cristina, supe que intentar explicar lo que habíamos vivido sería completamente inútil y tal vez incluso más aterrador que el propio grito. Nadie tocó el tema a la mañana siguiente, ni Samuel, ni Patricia, probablemente por delicadeza, y tampoco nosotras 3, cada una por un motivo diferente. Un pacto de silencio se firmó sin que una sola palabra se dijera. Pero el silencio, como descubriría, puede ser más ruidoso que cualquier grito. Los días que siguieron fueron la peor parte. Fernanda adoptó una postura de negación agresiva. Actuaba como si aquella noche simplemente no hubiera existido. Si me distraía por un segundo durante el trabajo, ella venía de inmediato con un comentario ácido, algo como, la cabeza está en otro lado hoy, Moni. Era su manera de decirme que lo superara. Una tarde en el laboratorio, tomé valor e intenté. Fernanda, sobre aquella noche, me cortó sin siquiera voltear del microscopio. No hubo ninguna noche, Mónica. Fue cansancio, sugestión, se acabó el tema. No estaba tratando de convencerme, estaba luchando por convencerse a sí misma. Cristina era el otro extremo. Se sumergió en un silencio que yo no creía posible. En las comidas, movía la comida con el tenedor pero casi no comía. Durante las recolectas de campo, hacía todo en automático. Sus movimientos eran precisos, pero era como si ella no estuviera ahí de verdad. Lo más perturbador era que a veces la sorprendía parada, mirando hacia un punto fijo en el horizonte, con exactamente la misma expresión que tenía en el camino. Era como si estuviera presenciando la repetición de algo, una escena que solo existía para ella. Y yo me quedé con la tristeza. Se instaló en mí. Era una compañera constante, un peso en el fondo del pecho que dejaba la belleza de la isla opaca, sin color. Perdí el apetito, la concentración. El trabajo que antes me fascinaba se volvió una carga mecánica. Todo parecía pequeño y sin sentido. Entonces, los sueños comenzaron. No eran pesadillas, no del modo clásico. Eran fragmentos, destellos de una memoria que no era mía. Veía filas de hombres con ropas gastadas caminando en fila bajo un sol intenso. Veía manos ásperas, agrietadas, sosteniendo herramientas rudimentarias. En uno de esos destellos, vi una mujer de cabello largo y oscuro, de espaldas, parada a la orilla del camino. No se movía,
Solo observaba a los hombres que pasaban. Veía rostros sin nombre, delgados, con una mirada de resignación que me desgarraba por dentro. En uno de esos sueños, yo estaba a la orilla de una zanja larga y poco profunda. No había nada dentro de ella, pero yo sabía, con esa certeza absurda que solo se tiene en sueños, que aquel suelo estaba saturado de historias no contadas. Siempre despertaba a medianoche con el rostro mojado, sintiendo el sabor de sal en la boca, el eco exacto de aquella tristeza del lamento. Aquel trecho del camino se volvió una obsesión. Regresé ahí 2 veces durante el día. No había nada, solo el polvo, los árboles y el sonido de los pájaros. Pero no podía librarme de la sensación de que aquel lugar era una cicatriz mal sanada en la tierra, y que nosotros, con nuestro proyecto de restauración, estábamos pisándola sin el menor cuidado. 2 semanas pasaron en ese infierno particular y silencioso. Nuestro trío se había deshecho. Yo estaba hundiéndome en aquella melancolía y sabía que no iba a aguantar mucho más tiempo. Necesitaba al menos una explicación, no por curiosidad, por supervivencia. Fue cuando recordé al señor Abundio, uno de los empleados más antiguos de la isla, que cuidaba el mantenimiento de las lanchas. Encontré al señor Abundio en el pequeño muelle, reparando una red de pesca con una aguja de madera que parecía tener su misma edad. Él estaba en la isla desde hacía más de 40 años. Había visto el penal federal en sus últimos días de funcionamiento, la desactivación y el inicio lento de la transformación en reserva. Si alguien conocía los secretos de aquel lugar, era él. Me acerqué con torpeza, sin saber bien cómo empezar. Hablé de mi malestar, del cansancio, de la sensación extraña que no me soltaba. No tuve valor de mencionar el grito, el lamento. Tuve miedo de que me mirara con lástima, de que me creyera loca. Él no rió, ni me despachó con una explicación simple. Continuó su trabajo con la red por un largo minuto, en silencio. Entonces dejó las herramientas y miró hacia la selva allá arriba. ¿Dónde es que la señorita hace la ronda de noche?, preguntó con voz ronca. Cuando describí el caminito de terracería, asintió lentamente, confirmando algo para sí mismo. La gente nueva llega, hace mapas, mide todo con aparatos caros, pero no pregunta, dijo, más al mar que a mí. Empezaron a mover la tierra allá cerca, ¿verdad?, para construir la base nueva. Confirmé con la cabeza. Pues es que ahí, donde están excavando, era a donde iban los olvidados, los que morían y no tenían familia que viniera a buscar el cuerpo, ni dinero para el entierro del otro lado. No hay cruz, no hay nombre en ningún lado. La tierra los guardó por mucho tiempo. Todo mi cuerpo se erizó, pero no era de miedo, era de comprensión. Él continuó. Esto no tiene alma en pena de película, niña. Esto tiene memoria. Y la tierra, cuando uno le hace daño justo donde más duele, reclama, llora. Hay gente que es sorda, no oye nada. Hay gente que oye el grito y sale corriendo. Volteó el rostro y me miró a los ojos por primera vez. Y hay unos pocos que la tierra escoge para sentir el dolor junto con ella, no más para que el dolor no sea olvidado. Sus palabras no me trajeron paz. Se encajaron de manera terrible. La tristeza que yo cargaba no era mía, era de la isla. El lamento no había sido una advertencia para que huyera. Había sido un reparto del dolor. Y por algún motivo, yo fui escogida para escuchar, o condenada. Todavía no sé decirlo. Renuncié 2 semanas después. No pude quedarme ni un día más en aquel lugar, pero irme no sirvió de nada. Aquel llanto, aquella angustia vinieron conmigo en el equipaje. Están aquí ahora, mientras escribo esto. La explicación del señor Abundio le dio nombre a lo que pasó, pero no quitó el peso. Al contrario, porque ahora entiendo. El lamento no terminó aquella noche en el camino. Para mí, apenas comenzó. El otro día, en mi departamento, el ruido de un taladro comenzó en una obra aquí cerca, el sonido del concreto siendo roto. De la nada, mis ojos se llenaron de agua, y la misma tristeza antigua me desgarró por dentro. La tierra, incluso la de la ciudad, estaba siendo herida, y yo lloré por ella. Parece que al final me convertí en la cicatriz. Hay cosas que uno hace cuando es chamaco que no tienen remedio. No es que quieras el mal,
no es planeado. Sucede en un impulso, y cuando te das cuenta, ya abriste una puerta que nunca más vas a poder cerrar. Conmigo fue por culpa de una pelota y de un niño demasiado callado. Mi nombre es Mateo, y esta historia es de 1998. En aquel tiempo, todas las vacaciones de verano, yo las pasaba en la casa de mis abuelos. Su pueblo era de esos pequeños, en medio de la nada, donde las calles principales tenían pavimento y las demás eran de tierra apisonada. Para los que éramos niños, la única diversión era precisamente esa, la calle. Y fue ahí, en medio de un juego de quemados, que todo comenzó. Yo era uno de los más grandes del grupo con mis 10 años y me gustaba mandar en el juego, el Chuy no. Él era más chico, debía tener unos 7, y siempre se quedaba solo mirando, sentado en el borde de la banqueta, como si no perteneciera a ese lugar. Una tarde, en medio de la gritería del juego, tuve la pésima idea de invitar al Chuy a jugar. La pelota, una de esas de hule pesado, estaba en mi mano. La mandé en su dirección. Mi intención, lo juro, era solo darle un susto, hacerla botar cerca. Pero uno nunca controla todo, ¿verdad? La pelota le pegó de lleno en la cara. El ruido fue seco, los otros chamacos soltaron la carcajada, y yo, por puro reflejo, por vergüenza de admitir el error, me reí también. El Chuy se tambaleó hacia atrás con las manos en la nariz. Cuando las quitó, tenía un hilo de sangre escurriendo. Pero no fue eso lo que me marcó. Fueron sus ojos. Detrás de las lágrimas que comenzaban a llenar sus ojos, había algo duro, serio, un tipo de coraje silencioso que parecía de gente grande, no de un chamaco. En ese momento no le di importancia, era solo un niño menor. ¿Qué podría hacer? La tranquilidad de aquella tarde no duró mucho. El cobro por lo que hice no vino en forma de un castigo de mi abuelo, sino de una visita. Yo estaba en la cocina viendo a mi abuela Guadalupe colar el café cuando tocaron al portón. Era la mamá del Chuy. Sostenía la mano de su hijo que se escondía un poco detrás de ella. Mi abuela se secó las manos en el trapo de cocina y fue a atender. ¿A sus órdenes?, dijo con esa educación de quien ya sospecha lo que viene. Doña Guadalupe, buenas tardes. La mujer comenzó con voz contenida. Solo quería pedirle que su nieto tenga un poco más de cuidado. El Chuy se quedó con la nariz lastimada todo el día. Mi estómago se revolvió. Miré al Chuy. Él no me veía. Sus ojos estaban fijos en unas grietas de la banqueta. «Ay, mija, pero eso es cosa de chamacada», mi abuela respondió, intentando suavizar. «Niños jugando es así. De vez en cuando uno se lastima. El Mateo no es de maldad». La mamá de él dio una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. «Ya sé, solo quiero evitar cosa peor. Con permiso». Se dio la vuelta y se fue, jalando al Chuy de la mano. Mi abuela cerró el portón y se volteó hacia mí con un suspiro. «Mira, Mateo, para que no haya más conversaciones, es mejor que te alejes de ese niño. Juega con tu grupo de siempre. Déjalo en su rincón». Y fue lo que hice. En los días que siguieron, cada vez que lo veía en la calle, cambiaba de dirección. Si él estaba de un lado de la banqueta, yo me iba al otro. Lo extraño es que él también parecía evitarme, pero de una manera diferente. Cuando yo pasaba, veía sus labios moverse, como si susurrara algo solo, y la mirada ya no era de coraje. Era una mirada vacía que atravesaba a uno como si no estuviera viendo nada. Esa distancia que mantenía durante el día no servía de nada en la noche, porque cuando me acostaba en la cama y cerraba los ojos, no había a dónde correr. Era en la oscuridad de mi cuarto donde el Chuy venía a encontrarme. Comenzó con un sueño que parecía simple. Yo estaba en un cuarto que no conocía, grande y vacío. Lo único que había ahí era un espejo antiguo, alto, con el marco de madera oscura toda manchada. Cuando me acerqué para ver mi reflejo, no era yo quien estaba ahí, era el Chuy. Me miraba fijamente del otro lado del vidrio, con esa misma mirada perdida. Entonces sonrió y me dio un asco que me erizó todo el cuerpo. Su boca se abrió de una manera que no era humana, demasiado ancha, y en lugar de dientes, lo que había era una maraña de raicillas pequeñas y oscuras, retorcidas como las de una planta arrancada de la tierra. Mi cabeza y mis piernas simplemente no caminaban en su dirección. Solo necesitaba una oportunidad,
un momento en que ya no hubiera cómo escapar. La oportunidad llegó el domingo. La rutina era la misma de siempre: despertar, desayunar e ir con mis abuelos a la misa de las 10. La iglesita del pueblo quedaba justo en el centro de una plaza pequeña, y en medio de esa plaza había un árbol enorme, un ahuehuete viejo, tan grande que su sombra cubría casi toda la plaza, un lugar que todo mundo usaba para escapar del sol. Cuando la misa terminó y aquel calor del mediodía comenzó a pesar, la gente salió y se quedó platicando ahí enfrente. Y fue cuando lo vi ahí, sentado justo en la base del tronco grueso del ahuehuete, estaba el Chuy. Solo, como siempre, con una varita en la mano, dibujaba cosas en la tierra, totalmente concentrado, sin importarle el movimiento alrededor. Era ahora o nunca. Mi abuelo ya me estaba llamando para que nos fuéramos. «Ya voy», dije, la voz saliendo más débil de lo que quería. Respiré hondo, sintiendo el aire caliente llenar mis pulmones. Me quedé pensando en lo que mi abuela había dicho. «Es solo tu corazón con peso». Era solo eso. Solo necesitaba atravesar esos pocos metros de tierra y hablar, y entonces todo volvería a la normalidad. Comencé a caminar en su dirección. Con cada paso que daba, el ruido de las conversaciones en la plaza parecía disminuir. El calor era fuerte y el aire estaba quieto. El enfoque de mi visión se fue cerrando en el Chuy y en el tronco gigantesco del ahuehuete detrás de él, como si el resto del mundo estuviera perdiendo color. Estaba a unos 3 metros de distancia cuando mi voz finalmente salió, débil, casi un hilillo. «Chuy». Él no se movió de inmediato. Continuó rayando la tierra con la varita. Entonces, muy lentamente, se detuvo. Su mano quedó inmóvil sobre el dibujo. La cabeza comenzó a levantarse en un movimiento rígido que no parecía natural. Cuando sus ojos encontraron los míos, el vacío que ya había visto antes estaba ahí, pero parecía más profundo, como 2 hoyos oscuros. Sonrió. Y en ese instante, toda aquella conversación de mi abuela sobre peso en la conciencia se fue por el caño. No era una sonrisa de niño. Era un jalón de piel, un estiramiento que extendió sus labios sobre los dientes de manera incorrecta, antinatural. Y el rostro, su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos de niño parecieron hundirse hacia adentro, mientras la piel alrededor de los ojos y la boca se arrugaba, creando pliegues, marcas de expresión que no le pertenecían. En segundos, el rostro que me miraba no era el de un niño de 7 años, era el de un viejo lleno de rabia y maldad, habitando el cuerpo de un niño. Y entonces comenzó el viento. No era una brisa de fin de mañana, era un soplo que venía de abajo. El polvo alrededor del Chuy y de la base del árbol se levantó, girando despacio. Sentí el aire subir por mis piernas. Miré hacia lo alto del ahuehuete y las hojas no se movían hacia los lados. Estaban erizadas, todas apuntando hacia el cielo, como si el árbol entero se hubiera erizado. La voz de mi abuelo cortó el aire, llena de una urgencia que nunca le había oído. «Mateo, sal de ahí, ven para acá ahora». Lo miré. Don Rigoberto estaba pálido, con los ojos muy abiertos en dirección al Chuy. Hizo una señal de la cruz apresurada en el pecho. «Hay cosa mala ahí», murmuró más para sí mismo que para mí, y comenzó a venir en mi dirección. En el instante exacto en que la mano de mi abuelo agarró mi brazo con fuerza, el suelo vibró. No fue un temblor de tierra largo y ruidoso. Fue un golpe único, sordo y poderoso, que pareció nacer directamente debajo de aquel árbol. Una onda de choque invisible que atravesó la plaza. Escuchamos un chasquido agudo, como metal partiéndose, y todos miraron hacia arriba, en la misma dirección. La cruz de hierro que estaba en el punto más alto del techo de la iglesia se había volcado. No cayó, pero quedó ahí colgando de lado, chueca como un cuello roto. De repente, todos se callaron. Todas las conversaciones murieron. La gente miraba de la cruz chueca al niño sentado bajo el árbol. Y el Chuy ya no era más el viejo, era solo el Chuy otra vez, cabeza baja, mirando los dibujos que hacía en la tierra, como si nada, absolutamente nada, hubiera pasado. Mi abuelo no soltó mi brazo. Su mano, gruesa y llena de callos del trabajo, parecía de hierro. Me jaló lejos de la plaza en un paso rápido y firme, sin mirar atrás. Mi abuela vino justo detrás de nosotros.
Su rostro era de quien no estaba entendiendo nada. Miraba hacia mí, después hacia mi abuelo, buscando una respuesta que no llegaba. Nadie dijo una palabra durante todo el camino de regreso a casa. El resto de aquel domingo pasó en un silencio pesado. Mi abuelo se sentó en su sillón de la sala y se quedó ahí callado, mirando la pared. Abuela Guadalupe intentaba actuar normalmente. Me ofreció un plato de comida que no pude tocar. Nadie más tocó el tema. Hablar de aquello sería admitir que había sucedido, admitir que algo terriblemente malo vivía ahí, justo en medio del pueblito tranquilo de ellos, bajo la sombra de aquel ahuehuete. Y era más fácil fingir que no era real. No vi más al Chuy. Pasé la última semana de mis vacaciones prácticamente encerrado dentro de casa. Una semana después, la noticia llegó, no de forma oficial, sino como un susurro que pasó de vecina en vecina. La mamá del Chuy se había ido del pueblo. La vecina que contó dijo que la mujer parecía asustada, que parecía desesperada, arregló las pocas cosas que tenían en una noche y simplemente se esfumó con el hijo. Nadie supo para dónde. Aquella fue la última vez que pasé mis vacaciones en la casa de mis abuelos. Hoy, tantos años después, entiendo lo que pasó. Mi abuela, con toda su buena intención, estaba equivocada. Aquello no era remordimiento manifestándose en mis sueños, y yo también estaba equivocado. No desperté un poder en el Chuy. Creo que rompí algo dentro de él, una protección, un escudo frágil que todo niño tiene. Aquella maldad tonta que hice fue la grieta en la puerta, y algo que ya vivía ahí en la tierra, en las raíces de aquel árbol, vio la rendija y entró. El Chuy no era la entidad, él era solo la cáscara. No era el agresor, fue solo la segunda víctima. La primera fui yo cuando lancé aquella pelota. Él fue solo el niño que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la tristeza exacta para que algo mucho más antiguo se apoderara de él. Es eso lo que cargo conmigo. Hasta hoy no le tengo miedo a la oscuridad ni a los fantasmas. Le tengo miedo a lo que un simple acto de maldad puede invitar a nuestro mundo. Sé lo que puede hacer, porque un día, en 1998, yo abrí esa puerta y nunca más encontré la manera de cerrarla. Bueno, amigos, esos fueron los reportes de hoy. Espero sinceramente que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos aquí todos los días y me alegrará mucho verlos en los próximos. Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que seguro disfrutarán. Un abrazo de Derek y nos vemos allí.